Buenas tardes, Shabbat Shalom, y sean todos bienvenidos y vamos a entrar en acción. Nos toca, vamos a conectar lo de la Haftarah, de alguna manera, lo que está conectado con el templo, y los sacrificios, los sacerdotes, y vamos a estarnos enfocando en una pregunta. ¿Dios pide sacrificios? Y creo yo que lo que vamos a estudiar ahora va a hacernos a pensar muchas cosas. Todo está en la Biblia, que no lo veamos es otra cosa, pero todo está ahí. Y lo que vamos a ver es, la pregunta, no lo olviden, ¿Dios pide sacrificios? Es una pregunta. Y bueno, para empezar, no olvidemos que por favor verifiquen toda la información que voy a exponer, hagan una investigación, porque a veces nada más opinan sin saber ni tener fundamentos. Hagan una investigación y al final tomen sus conclusiones. A veces las personas no están acostumbradas a investigar. Hoy leí un mensaje en Telegram de una de las personas del discipulado y me decía, pues la mayoría me dicen pastor, dice, pastor, gracias por motivarnos a investigar. Y qué bueno que valoran eso de investigar, que no se traguen todo lo que ven o leen, sino que vamos a verificar. Entonces, por favor, haz tu propia investigación y toma tus propias conclusiones. Bien, desde hace más de 12,000 años, vamos a regresar un poquito al tiempo, y esto es importante verlo, la humanidad ha existido, el ser humano ha creído de alguna manera en alguna deidad y le ofrecían sacrificios a sus deidades. Estoy hablando de deidades, no estoy hablando de uno solo. Entonces, ¿por qué lo hacían? Recordemos que en la época pasada, la gente que existía hace 20, 30, 40, 50 mil años, 60 mil años, recuerden que ya les dije hace mucho tiempo que se encontró un pedazo de cráneo en Galilea con 2 dientes y que la prueba que se le hizo nos dio el año 60,000. Entonces, pues, antes de la era común. Entonces, imagínense. Entonces, pues, hay evidencias. Entonces, toda esa gente era recolectora, a donde veían que había fruta, árboles con fruta, y si habían animales, pues iban, se movían a ese lugar, comían frutas, mataban animales, comían, y luego se iban a otro lugar, y así se andaban moviendo. Pero después, cuando ya empezaron a quedarse en un solo lugar, y vieron que echaban una semilla, y esa semilla empezó a germinar, entonces empezaron a quedarse, ya no eran personas que andaban como beduinos, como nómadas, moviéndose, sino que ya se establecieron en un lugar y tuvieron que buscar personas que cuidaran las milpas, porque desde ahí ya había robos, ¿ok? Y los policías, y empezó a formarse lo que hoy conocemos como una ciudad, un pequeño pueblo, y había un policía, había gente que ponía orden, y tenían que buscar a alguien que se conectara con Dios, ofreciera sacrificios para que hubiera cosecha, para que Dios les protegiera, como dice aquí, tenerlos contentos, para protección, para una buena cosecha. Eso es desde la antigüedad. Siempre ha sido así. Entonces, nosotros tenemos que ver, cuando hablamos de la Biblia hebrea, tenemos que ver qué es lo que había antes y por qué lo hacían ahora los israelitas. Tenían diferentes dioses. Había el dios de la fertilidad, que por lo general eran diosas, ¿sí? Hay registros de pinturas rupestres así y de estatuillas de diosas pero muy antiguas, de hace 30,000 años. Entonces, el dios de la guerra, el dios de la tormenta, el dios del desierto, el dios de la sabiduría. Había muchos dioses que adoraban la gente en aquellos tiempos. Bien. Había dioses que pedían diferentes tipos de sacrificios, ¿ok? Y aquí es donde, no voy a ahondar en unos casos, pero unos pedían animales, otros pedían seres humanos, pueden ser adultos o niños o bebés. Pedían cereales, vino, lo que le llaman libación, entre otras muchas cosas.
Cada dios pedía algo diferente. Entonces, vuelvo al punto, esto es muy antiguo. Y una de nosotros que somos mexicanos, que estamos en América, porque no tan solo los aztecas, sino muchas de las culturas a lo largo del continente americano, vemos cómo hacían sacrificios humanos, sacaban el corazón, se lo ofrecían a sus dioses, y pues uno de las tribus o imperios más sangrientos que México fueron los aztecas, ¿ok? Sacrificaban muchísima gente. Entonces vemos cómo diferentes continentes tienen sus dioses y tienen la manera de tenerlos contentos. La gran mayoría de las culturas tenían un dios que era el sol. ¿Por qué? Porque el sol lo podían ver, salía, les da calor, era parte importante para que germinara la tierra y todo eso. Entonces muchos adoraban al sol, si ustedes se dan cuenta que hay un sol, ¿ok? Entonces la gran mayoría de las culturas adoraban al sol. Vemos en el Oriente Próximo, como también, pues ahorita no puse sobre los egipcios, que los egipcios es una de las culturas más antiguas en comparación a Israel, ¿sí? Y ellos también en su fiesta de Opet sacrificaban miles de animales y paseaban a su dios en una barca sagrada que es el homólogo del arca de la alianza. Entonces, de hecho, el templo egipcio tiene 3 partes importantes, como tiene el templo de Israel 3 partes importantes. Por eso hay una gran influencia de los templos egipcios en la cultura israelita. De hecho, los reyes, hay muchos reyes. Ezequías tenía su sello y tenía figuras de dioses egipcios. Entonces vemos aquí a un personaje que nos narra la Biblia, que es Abraham, con Isaac, que lo iba a sacrificar. Entonces estamos hablando de sacrificios humanos, no pierdan de vista eso, porque la Biblia habla de sacrificios humanos. Por ejemplo, Yeshua no fue un sacrificio, ese es un error. Yeshua no se ofreció para sacrificio, y a Yeshua lo mataron, es diferente. Yeshua no fue sacrificio. Que el cristianismo lo haya traducido como un sacrificio, pues no fue así, porque Yeshua no dijo, pues miren, aquí estoy, mátenme, porque voy a redimir al mundo. No, él no llegó, él lo agarraron. Es más, los sacerdotes del templo mintieron, dijeron que él era un sedicioso, que estaba en contra del César. Entonces lo agarraron y dijeron, si está en contra del César hay que matarlo. Y lo crucificaron y lo mataron. Recuerden, Yeshua no se ofreció como sacrificio, esa es una vil mentira. Bien, aquí Isaac se ofreció para que lo sacrificaran. No, que era un niño obediente. La narración bíblica nos dice que él obedeció a su papá. Miren la obediencia, quieto. Entonces vemos sacrificios humanos, sacrificios de animales, ¿ok? Entonces ese es en el Oriente Próximo. Quiero mostrarles, espero se vea ya. Yo les recomiendo que los que están en Facebook lo vean en YouTube, cómo se ve esta parte. Los profetas, recuerden, los profetas antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Ay, estos benditos perros. Vamos a hablar de Isaías. Vamos a hablar ahorita un tema pero muy interesante de Isaías, pero yo quiero que vean que está Isaías y Ezequiel en Jerusalén, en Tecoa está Amós, Miqueas, está aquí Betel, que es una parte importante, Oseas ya está en Samaria, Elías ya está lo que es en el reino de Israel, lo que es Jonás, le tocó, ese relato está dentro de lo que es el reino de Israel, cerca de Genezaret o de Galilea. Y de Galaad también tenemos a Eliseo, para que se den cuenta en el mapa cómo estaban los profetas. Hoy voy a hablar de 2 profetas básicamente importantísimos que son después del exilio.
Acuérdense que les he estado enseñando, siempre que veamos los profetas tenemos que ver en qué tiempo estaba, antes o después, para ver qué tipo de mensaje, porque lo que voy a decir hoy tiene que ver mucho el profeta y en qué periodo estaba. ¿Dios nos pide sacrificios? Esa es la pregunta. Dios nos pide sacrificios y vamos a estar leyendo en esta primera parte, Isaías 1 del 1 al 20. Recuerden que Isaías son 3 autores. El primer autor es el original, el Isaías original, pero los próximos 2 son anónimos. Nada más para repasar. El que es el autor, el original, escribió del capítulo 1 al 39. El Deutero Isaías, o el segundo, escribió del 40 al 55. Y el tercer Isaías escribió del 56 al 66. El primer Isaías es preexilio, el segundo Isaías tiene que ver mucho con el exilio y el final del exilio, ¿sí? Y el tercer Isaías es post-exilio, después del exilio. Y ustedes se van a dar cuenta porque vamos a hablar del primer Isaías y del tercero, ¿qué es lo que dicen? Y así es como ustedes van a empezar a comprender las escrituras, ¿ok? Que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso, ¿ok? Vamos a investigar. Vamos a leer entonces Isaías 1 al 20, que esta es parte del preexilio, y nos vamos a enfocar mucho en lo que es Isaías del 10 al 14. Versículos que están relacionados con esta porción que vamos a estudiar ahorita, que la pregunta es, Dios nos pide sacrificios. ¿Quién les mandó a pedir? Dice, ¿quién les mandó traer animales? Hay una pregunta que ahí va a estar y la vamos a leer. Pero lo que se conecta con esto es Jeremías 6, 16 al 20, Jeremías 11, 14 al 15 y Salmo 51, 17 y 19. Entonces tenemos esta parte de las escrituras. Vamos para Isaías pues. Dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oigan cielos, escuchen tierra, así dice Yahvé, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo acargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Si toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ello es heridas, moretones y llagas abiertas que no han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa de fuego ante sus propios ojos, los extraños devoran sus campos. Su país está desolado como si hubiese sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si Yahvé Todopoderoso no nos hubiera dejado a algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos como Gomorra. Oigan palabra de Yahvé, o sea, oigan esta instrucción de Yahvé. Gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Estoy en el 10, 11, dice, fíjense, esto está muy fuerte. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice Yahvé. Harto estoy de holocausto de carneros, de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras, no me complace. Dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisoteen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan.
Yo aborrezco lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, no las escucharé. Ahora, esta parte, estamos hablando de los sacrificios, estamos hablando de los años 700, antes de la era común, para que se ubiquen. Estamos viendo aquí un profeta que está externando, que está hablando en nombre de Dios, y que está diciendo a un pueblo que no le está yendo bien, nada bien le está yendo, y es un pueblo que lleva sus ofrendas. En ese tiempo pues ya estaba el templo de Salomón. Ahora, quiero que escuchen esto. Lamentablemente a veces las personas piensan que el primer templo, el que hizo Salomón, eran monoteístas. No, eran politeístas. Adoraban al Dios, y dependiendo, pues hablando del templo que estaba en Jerusalén, pues adoraban a Yahvé, pero también adoraban a un Dios llamado el Dios El. También llevaban a Baal en otros puntos. También adoraban a Asherá, a la diosa Anat. ¿De dónde era Jeremías? Era de un lugar que se llamaba Anatot, que está hablando de plural, que eran sacerdotes de la diosa Anat. La diosa Anat era una diosa de la guerra. Asherá era de fertilidad. Entonces te das cuenta la diferencia de diosas. Todo eso estaba en esa zona. Y cuando estamos hablando del templo de Salomón, era un templo politeísta. Tenían ahí en un pedestal la figura de Yahvé. ¿Por qué crees que David decía, quiero estar delante de ti y ver tu rostro? ¿A qué se refería David en ese salmo? A una figura que estaba en el templo. O en este caso, en el lugar donde tenían donde tenían la adoración, en esa carpa. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estamos aquí en una situación bastante tremenda, en el preexilio, en el templo de Salomón, donde ofrecían sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? Que la gente tenía un comportamiento malísimo, eran unos malandrines, eran malos, como la sangre de puerco. ¿Sí? Malos. Entonces, hacían sus fechorías, hacían sus maldades y traían su animalito al templo, para que Dios me perdone todas mis maldades que hice, injusticias, traté mal a mi prójimo, le robé, qué sé yo, pero aquí traigo mi animalito. Entonces, por eso aquí Isaías, porque las consecuencias de las malas obras de estas personas trajo toda esta sequedad. De por sí, que si nosotros estamos hablando de Judea, el reino de Judea era seco, era desértico. Debemos de pensar en eso, desértico. Ahora, aquí Isaías está diciendo, estoy harto de sus sacrificios. Yo preguntaría, aquí en esta parte de Isaías, ¿a Dios le interesaban los sacrificios? Así como nos los está mostrando, no. Porque a Dios le interesaba otra cosa. Vamos a ver los complementos de Jeremías. Jeremías es un profeta que le tocó estar en el preexilio. Jeremías le tocó estar con el rey Josías. Jeremías le tocó editar juntamente con Josías el libro de Deuteronomio. El libro de Josué lo escribió Josías. Entonces, sucedieron muchas cosas con Josías y Jeremías. Entonces, vamos a ver Jeremías 6, 16. Dice, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos.
Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención y toquen de trompeta, pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Y luego dice, por eso escuchen naciones, sepa la congregación lo que espera, lo que le espera, escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Sabá y la caña dulce de un país lejano? Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Entonces, aquí estamos hablando ya de un profeta preexilio, y un profeta que estuvo, Josías era, no sé, años 620 y tantos, 622, cuando le enseñaron una parte de Deuteronomio, después la terminaron, la editaron. Entonces, estamos hablando de los mismos tiempos aproximadamente. Y aquí está hablando algo interesante, dice, puedes traer tu incienso muy caro de lejos, puedes traer tus animales gordos de tal lugar o lo que tú quieras. A mí me impresiona porque dice, ¿de qué me sirve este incienso, la caña? Dice, sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una rebelión, de una rebeldía, que al principio estaba, busca la senda antigua, lo que es mejor para tu vida. No queremos. Escucha la enseñanza, mira la instrucción, no queremos. Pero eso sí, hacían sus fechorías, traían sus cosas de animales, sus inciensos para Dios, y dice Dios, ya estoy cansado de eso. No lo quiero. Vamos a ver qué dice el capítulo 11. Y en el capítulo 11, versículo 14, seguimos con Jeremías, y dice, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. A veces hay personas que están pasando calamidades. Ay, que el pastor ore por ti. Espérame, la oración del pastor no sirve si esa persona sigue haciendo fechorías, si esa persona sigue haciendo injusticias. Aunque traigan a Maldonado. Entonces dice, ¿qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? Ojo, ¿acaso la carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? O sea, está tremendo. Aquí estamos viendo otra parte del pueblo de Judá que andaban haciendo, o sea, mataban niños, se los ofrecían a Moloch, niños bebés, los echaban al fuego. ¿Se acuerdan que leímos de los sacrificios humanos? Los hacían. Ahora, muchas cosas, practicar injusticia, ojo con lo que digo, practicar injusticia trae calamidad. Practicar injusticia trae calamidad. Ahora ustedes conmigo, practicar injusticia trae calamidad. ¿Qué tenía el pueblo? Calamidad. Y regañaron a Jeremías, porque Jeremías es un profeta y de alguna manera intercedía. Dice, mira Jeremías, no intercedas por ese pueblo, porque practica injusticia. Me traen sus animales como un soborno para que yo cambie las cosas para bien. ¿Y sabes algo? Hoy en día es lo mismo. Voy a ayunar. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para obtener algo, eso se llama soborno. Quieres sobornar a Dios a través del ayuno. Eso a Dios le apesta, para Dios eso. ¿Sabes lo que Dios quiere? No te vayas, vamos a seguir estudiando. Salmo 51. Me sentí como en la televisión. No te vayas. Salmo 51, 17. Dice, el sacrificio que te agrada, ahí está. O sea, ¿hay sacrificios que le agradan a Dios? Sí. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado
Tú, oh Elohim, no despreciarás al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, en pocas palabras, vamos a decir en una sola todo esto. ¿Cuál sería? Y empieza con H. ¿Qué palabra sería? Es una virtud. Debe de ser una virtud en nosotros. Humildad. O sea, si uno llega con un corazón humilde ante el Eterno, eso no lo va a rechazar. Ahora el 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Entonces aquí ya está hablando de que al Eterno lo que más le interesa son sacrificios de justicia. Cuando nosotros estamos siendo justos y estamos practicando justicia, eso es lo que le agrada a Dios. Eso es un sacrificio. Justicia significa que seamos equitativos. Justicia significa también, de acuerdo a Isaías, que debemos obedecer los mandamientos. Cuando yo practico los mandamientos, estoy practicando justicia. Estamos hablando ahorita humildad y que seamos justos. Entonces dice, si tú practicas justicia, cuando tú traigas el becerrito, todo está bien, no hay problema. Pero si practicas justicia. Pero vamos a seguir estudiando. Porque la pregunta es, ¿Dios pide sacrificios? Vamos a resolverlo al final. Ahora, aquí la pregunta es, ¿Dios nos pide sacrificios? Dice, ¿por qué traes animales? Y aquí la conclusión de esta lámina es, si tú eres una persona injusta, todo lo que tú traigas para sobornarme, para quedar bien conmigo, no sirve. ¿Ok? Ahora dice, el problema central es la relación entre el culto y la justicia. Es decir, el culto se refiere a toda la ceremonia que se hacía en el templo. Mientras el pueblo vive en la injusticia, el culto está viciado en un intento perverso de soborno. Pensaban que podían vivir haciendo lo malo y luego llevaban un animal para el sacrificio y perdón, que es lo que les acabo de decir. Y a veces hoy en día pues ya no hay sacrificios de animales como hace 20, 30 mil años, o hace 2000 años, 2500 años, hace 3000 años, ya no se sacrifican animales. Que te diré que sí hay gente que hace, sobre todo los brujos y todos, matan que la gallina negra y no sé qué tantas cosas, pero para sus demonios. Pero hoy en día, ya les dije, hay gente que a veces quiere sobornar a Dios con ciertas cosas. Bien. Vamos a seguir leyendo Isaías. Y lo vamos a conectar con Isaías 56 del 1 al 8. Nos quedamos en el Isaías 1, versículo 15. Ahora vamos a leer el 15 y el 17. Dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando aquí? Aquí dice en la pantalla, en el diálogo personal con Dios, el hombre descubre su situación, hace teshuvá, es decir, ¿cómo llamaremos? Un arrepentimiento genuino de corazón y busca la reconciliación con Dios. ¿Ok? Entonces, dice, límpiate, lávate. Tiene las manos llenas de sangre. Y fíjense al final del 16. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan la viuda. Ahí está hablando de bondad, ya. Ayudar al huérfano, ayudar al desvalido, ayudar a aquel que no puede, no tiene, y deja de hacer lo malo. Esta parte la vamos a conectar ahora con 56. ¿Quiénes son los que pueden tener una relación con Dios?
Ya no me fijé en qué tiempo empecé. Pero, ¿quiénes son los que pueden tener una relación con Dios? Vamos a Isaías 56. ¿Cuánto llevamos? Ok, gracias. 56, chequen el dato. Isaías es el tercer Isaías. Vamos a decir que es como el Pablo, el que abre las puertas de par en par del templo. Miren, ustedes van a encontrar en la Biblia hebrea siempre en contras, cosas que están en contra. ¿Sí? Y a veces porque no sabemos cierta información histórica, nos las pasamos por alto. Entonces, hablando del templo, uno de los que eran súper bien legalistas, que es Ezequiel, hablando del templo, que es la Haftará que tocó en esta ocasión, decía, pues, fue la 43, capítulo 43, pero en la 44, Ezequiel dice, no puede entrar nadie al templo si no está circuncidado. Chequen eso, está haciendo algo exclusivo. ¿Quiénes son los que se circuncidan? Solamente Israel. Ojo, chequen eso. ¿Quiénes son los que practican la circuncisión? Que es el pacto abrámico. Pues los israelitas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Ezequiel en el capítulo 44? Los únicos que pueden entrar al templo son los israelitas. O los que han pasado a ser parte de Israel. Bien, vamos a ver Isaías. Isaías está después del exilio y vamos a ver qué dice. Y está muy fuerte, ¿eh? Son dos profetas que se agarran de las greñas. Dice, así dice Yahvé. Cuando es un profeta, por lo general, así empiezan. Así dice el Señor, así dice Yahvé, ¿ok? Así dice Adonai, así dice Hashem, como tú le digas. Dice aquí, así dice Yahvé. Observen el derecho y practiquen justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa, cheque, acciones, y se mantienen firmes en sus convicciones, el que observa el Shabbat sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo, es decir, no hace lo malo. Ahora, chequen el dato. Aquí estamos viendo cómo empieza y está hablando de comportamiento, hacer justicia. ¿Ok? Está hablando a todos así. Versículo 3. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir, Yahvé me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir, el eunuco, no soy más que un árbol seco. Ahora, ¿qué es lo que están viendo aquí? El versículo 3 está abriendo las puertas a todas las naciones. Aquellos que han hecho alianza con Dios, pacto, ojo con eso. Pacto, ¿qué significa? Que se pone en paz, como dice Job 22:21, que no lo puse aquí, pero hacer alianza es practicar Job 22:21, que dice así: ponte en paz con Dios, sométete a Él y la prosperidad regresará. Y someterse a Él significa, me comprometo a obedecer tus mandamientos. Eso significa someterse. Bueno, entonces, alianza significa practicar Job 22:21. Dice así: el extranjero, los pachuqueños, los de Tlaxcuapan, mexicanos, Estado de México, todos lados, todas naciones, todos, nos dice así: si tú hiciste pacto con Él, estás dentro. Pero aquí viene algo interesante, los eunucos. ¿Quiénes eran? Los eunucos eran unos personajes que, gente de dinero, y empezando desde el rey, tenían a personas que podían cuidar su harén sin el peligro de que esa persona se acostara con sus concubinas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que a esos eunucos se les cortaba el pene, o algunas veces, en algunos casos, hasta los testículos, todo. Como dijeran en México, le hicieran la jarocha. Bueno.
ojo con lo que voy a decir, algunos de esos eunucos, o la gran parte, no todos, eran homosexuales. ¿Qué eran? Dice, a ver, Ernesto, ¿significa que el homosexual puede entrar al templo? Ahí dice que sí. No, dice, ya estás predicando cosas raras. No, vamos a ver. ¿O no puede un homosexual arrepentirse y practicar justicia? ¿Ya van comprendiendo? Ok. Entonces, si es una persona eunuca y quiere, ojo, esa persona, vamos a empezar, yo soy eunuco, es pura actuación, ok. Yo quiero entrar en alianza con el Dios de Israel. Entonces, ¿cuál es la clave? Job 22:21. ¿Cuál es el proceso? Ponte en paz con él y ¿qué? Sométete. ¿Sí? Bueno. Entonces, para ponerme en paz con él, yo tengo que venir ante Dios y decirle, Padre, o decirle, Dios, yo soy un eunuco, he practicado homosexualidades y cosas así, pero estoy arrepentido, yo quiero estar en paz contigo, por favor, perdóname. Me arrepiento de todas las cosas sexuales que a ti no te agradan, perdóname. Entonces, segundo paso, me someto a ti, me comprometo a obedecer tus mandamientos. Entonces, estamos en un diálogo entre el eunuco y Dios. Entonces Dios responde, ¿estás seguro que te quieres someter a mí? Sí, yo quiero estar en alianza contigo. Bien. Entonces, para empezar tienes que obedecer Levítico 18. Entonces, a ver, busca Levítico. Sí, Señor, voy a buscar Levítico. Entonces, el eunuco que se quiere someter a Dios, que quiere estar en alianza con Dios, lee Levítico 18:22 y dice, no te acostarás con un hombre con quien se acuesta con una mujer, eso es una abominación. Bueno, así viene la traducción. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo la Torá? Ya no debes de tener relaciones ilícitas o relaciones sexuales con los hombres. Entonces, si el eunuco dice, yo me someto a eso, entonces podemos seguir. ¿Sí quedó claro? Bien, porque es interesante que sepan qué es esto. 4, porque así dice Yahvé, a los eunucos que observen mi Shabbat, el Shabbat es una señal de pacto con Dios, que elijan lo que me agrada, ya leímos lo que le agrada a Dios, Levítico 18:22, y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Dice, eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Ojo con el 6. Y los extranjeros que se han unido, ¿y cómo te unes a Dios? A través de un pacto. Se han unido a Yahvé para servirle, para amar el nombre de Yahvé y adorarlo. A todos los que observen el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para solamente Israel. ¿Así dice? No, dice, para todos los pueblos. Así dice Yahvé omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel, reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Entonces, si te das cuenta, aquí hay una parte interesante. Si se llega a levantar el tercer templo, lo veo difícil, pero bueno, que ahorita tendría que pasar muchas cosas, sobre todo el área que tienen ahorita los árabes, los musulmanes, los islámicos, pues es la área donde se debe de construir el templo, pero bueno. Pero si se llegara a construir antes de que venga Yeshua, como se dice en las Escrituras, o después que venga Yeshua, cualquiera de las que suceda, el templo, aquí está diciendo Isaías,
todas las naciones que hagan un pacto con Dios, una alianza con Dios, pueden entrar y ofrecer sacrificios a Dios. Ahora, esto hasta aquí es lo que hemos estado leyendo. ¿Por qué? Porque en el templo antiguo, un templo, siempre hacen sacrificios, siempre. Bien. Ahora vamos a ir terminando, porque la base de esta enseñanza es Isaías, capítulo 1, es lo que estamos estudiando. Y vamos a terminar con otro profeta y con eso cerramos y vamos a sacar la conclusión. Dice el versículo 18, y su conexión, aunque no lo voy a leer, es primera de Samuel 15, 22 al 23, lo voy a comentar por cuestión de tiempo. Dice 18 al 20, vengan, pongamos las cosas en claro, dice Yahvé. Fíjense, aquí está hablando, nos muestra al Eterno como un Dios que se abre y te invita, ven, platiquemos, pongámonos de acuerdo. A ver, vamos a llegar a un acuerdo. Y dice, vengan, pongámonos las cosas en claro, dice Yahvé. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Y viene una pregunta interesante. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espalda. Yahvé mismo lo ha dicho. Entonces aquí estamos viendo que el Eterno está dando una solución. Vengan, estás manchado por los pecados, vas a ser limpio, blanco como la lana, pero estás dispuesto a obedecer. Y ese es el asunto. Aquí finalmente llega a un punto. Estás dispuesto a obedecer. ¿Qué fue lo que le pasó aquí en 1 Samuel 15, 22 al 23? ¿Se acuerdan? Y sí lo voy a leer porque creo que sí vale la pena. Que es 1 Samuel 15, 22, 23. ¿Se acuerdan de que Samuel le dio unas indicaciones a este rey Saúl? Y el rey Saúl hizo lo que quiso. Por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer? Y ojo con lo que voy a decir. Dice, ¿estás dispuesto a obedecer? Significa, ¿estás dispuesto a hacer las cosas como yo digo que se hagan? No como tú dices o piensas. ¿Estás dispuesto a hacer las cosas como yo digo? Bueno, entonces te va a ir bien, dice ahí Isaías. Y dice aquí Samuel, después que llegó y vio que estaba el rey de Amalek, estaba vivo y había animales y todo eso, dice el versículo 22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más a Yahvé? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezcan lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra de Yahvé, Él te ha rechazado como rey. Es decir, tú has rechazado la instrucción que se te dijo que hicieras e hiciste lo que tú quisiste. Hiciste la orden que yo te di, lo hiciste a tu manera, como tú quisiste. Y como tú, eso se llama rechazar la instrucción de Dios, bueno, yo te rechazo a ti como rey. Por eso dice aquí Isaías, regreso a Isaías, ¿estás dispuesto a obedecer? No está hablando de a medias o como tú quieras, es obedecer bien. Ok. Cuando dices, yo voy a hacer lo que yo quiera, eso se llama rebeldía. Job 22, 21 ya lo vimos. Y ya para terminar, entonces, ¿qué espera Yahvé de nosotros? Como en la escuela, inciso A, sacrificios de animales. Inciso B, peregrinaciones. Inciso C, sacrificios humanos, que actualmente siguen haciéndose a los demonios, pero se siguen haciendo. D, justicia, bondad y humildad. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? ¿Sí? Vámonos a otro profeta y con ese vamos a terminar, aunque hay dos versículos que es Deuteronomio, que también lo vamos a considerar. Pero fíjense, Miqueas es de la misma época
que el primer Isaías, estamos hablando de los años 700, ¿qué es? Miqueas, los años 700. Entonces, miren, ¿qué es lo que pide Dios? Chequen el dato, pongan atención, todo lo que hemos estado hablando, y fíjense cómo los profetas del preexilio empiezan a embonar, y el profeta del postexilio también dice, fíjense en este dato. Estamos leyendo Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Cómo podré acercarme a Yahvé y postrarme ante al Dios Altísimo? O sea, ¿cómo? ¿Podré presentarme con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se complacerá Yahvé con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Checa el tercero, dice, ¿ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? O sea, ¿qué está diciendo esta persona, el profeta? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo estar en paz con Él? Puedo traerle animales, puedo traerle aceite, pero miles de litros de aceite. ¿Puedo ofrecer a mi hijo primogénito? ¿De qué te está hablando? Sacrificios humanos. ¿Te das cuenta que había sacrificios humanos en esas fechas? Por eso Israel le fue mal. Llegó un exilio porque era una matazón de niños, como no tienes idea. Y era algo normal para ellos, para poder tener a Dios, que en este caso no era Yahvé, era Baal, Moloc. ¿Sí? Que lo hacían en una parte de Israel, de Jerusalén, una parte baja, de Ginón. Y ahí hacían sacrificios y todo eso. Nuestro Padre no estaba pidiendo sacrificios humanos. Ya hablaremos de eso en su momento. De acuerdo a la monolatría, la Biblia nos enseña, monolatría que está aquí en la Biblia, en el preexilio había un Dios que sí pedía sacrificios humanos. Había uno. Y había otro que decía no sacrificios humanos. Dentro de la monolatría que el Israel antiguo tuvo. Entonces sigo leyendo. Versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera Yahvé. Practicar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que es humildad. Justicia, bondad y humildad. Justicia, bondad y humildad. Justicia, bondad y humildad. Es lo que pide Dios. O sea, o al caso le dijo, tienes que hacer justicia, bondad y humildad y trae tantos animales. ¿Habla de sacrificios ahí? Ya no. O sea, entonces, ¿realmente Dios quiere sacrificios? Es la pregunta. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, que es el versículo para terminar, es el último. Deuteronomio 10, 12 al 13. Dice, ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Ahora, ¿incluyeron sacrificios? No. Yo creo que tenemos que ir viendo. Es que dicen los tiempos cambian. Sí. Pero lo que Dios quiere de nosotros no cambia. Y siempre ha pedido que tú y yo, justicia, bondad y humildad. Porque un corazón humilde Dios no lo rechaza. Libros que pueden ayudar a estudiar, a investigar todo esto. La Biblia del Peregrino la recomiendo muchísimo, porque trae muy buenos comentarios de Luis Alonso Choque. Él es tremendísimo, tengo entendido que ya falleció, pero son 3 tomos, la Torá, y luego todos los demás libros de la Biblia hebrea, el Tanaj, y finalmente el tomo 3, que viene siendo lo que es la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento. Instituciones del Antiguo Testamento de Bausch también está muy bueno, por si quieren ustedes ver sobre los sacrificios, qué eran los sacrificios, qué significa y todo eso.
Pero simplemente quiero mostrarles a ustedes con esta enseñanza que en aquellos tiempos que acostumbraba la gente a hacer sacrificios de animales y de humanos, de niños, para poder sobornar a Dios. Por eso hay escrituras que dice, Yahvé no se deja sobornar. ¿Ok? Entonces, tú puedes, o quizás has pensado sobornar a Dios voy a orar 40 días. O sea, ¿qué quieres sobornar a Dios o qué? Voy a ayunar 20 días. O sea, pero sigues igual de malandrín, tratando mal a tu esposa, tratando mal a tu esposo, a tus hijos, o sea, robando, qué sé yo. Lo que Dios pide es lo que leímos en Miqueas, es lo que leímos en Deuteronomio 10, es lo que Dios pide de nosotros. Porque hoy no sacrificamos animales, pero podemos tener otras cosas que vienen a sustituir los animales. Dios pide de nosotros justicia, bondad y humildad. Padre, te damos gracias por este tiempo que reflexionamos en tu palabra. Sabemos que estamos en otros tiempos, pero lo que tú pides de nosotros, eso no cambia. Se lo pediste a Israel en el preexilio y no te enfocaste tanto en los sacrificios de animales. Te enfocaste más y pediste más en nuestras acciones, en las acciones que el pueblo estaba haciendo. Tú pedías justicia, bondad y humildad. Padre, perdónanos si nosotros no hemos practicado estos 3 puntos, pero hoy la reflexión que estamos haciendo de la palabra es enfocarnos, agradarte a ti sobre todas las cosas. Y como decía Isaías, no es pues yo practico la luna nueva y esto y aquello y puros ritos ceremoniales. Padre, tú lo que nos pides ahora es justicia, bondad y humildad. Que caminemos ante ti de esa forma y que nosotros nos enfoquemos a agradarte a ti en todo, pensamientos, palabras, acciones. Padre, tú eres lo principal en nuestra vida y queremos enfocarnos solamente cada día, cada segundo de nuestro respirar en agradarte a ti con justicia y bondad y tener un corazón humilde ante ti. Padre, gracias. Gracias por escucharnos y gracias por enseñarnos tus instrucciones que están en la Biblia. Gracias por mostrarnos. Todo esto, Padre, oramos por los méritos de nuestro bendito Maestro Yeshua. Amén. Shabbat Shalom. En este sistema que tenemos de estudio, de una educación bíblica a fondo, respetamos todos los credos religiosos, no estamos hablando de religión ni nada por el estilo, simplemente estamos aprendiendo a entender las escrituras. Te invitamos a que seas parte de este grupo de Discipulado M710. Escríbeme a mi correo ernestoard@gmail.com. Nos vemos. Shalom.